Mencionábamos, ¿verdad?, que el carácter tiene muchas áreas, iglesia. Está el carácter de fe, carácter de obediencia, carácter de sujeción y carácter en el ministerio del ministro. Entonces también mencionaba, hermanos, que tu carácter determina lo que tú hablas, quién tú vas a ser y hasta dónde vas a llegar. Mencionábamos también, hermanos, qué sucede cuando un líder, cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios perece de carácter. Y también mencionaba, iglesia, el testimonio del rey Saúl, que el rey Saúl, por falta de carácter, él perdió su reinado por falta de carácter ministerial, porque sabemos y conocemos que el rey Saúl prefirió agradar al hombre antes que agradar a Dios. Él se preocupó por todo menos agradar a Dios. Se preocupó por todo y por todos menos el agradar a Dios. Entonces, para servir, hermanos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, incluso iglesia, para poder hacer una persona de éxito fuera de la iglesia, hablando de personas que no conocen a Cristo y que han logrado grandes retos en su vida, hermanos, hasta esas personas necesitaron del carácter. El carácter es un punto importante en la vida de cada creyente. El carácter, hermanos, yo mencionaba, es algo que se puede desarrollar en una persona. Es una habilidad, la palabra que quiere decir. El carácter es una habilidad que una persona puede desarrollar en el transcurso de su vida, en su caminar. Mencionábamos también, iglesia, del carácter que había en nuestro Señor Jesucristo. Y yo mencionaba que nuestro Señor Jesucristo necesitó de carácter para poder culminar la obra aquí en la tierra, para poder culminar, para poder finalizar su llamado aquí en la tierra. Pero yo he escuchado que a gente han dicho, personas han mencionado, sí, pero es que dice la palabra de Dios que Dios estaba con Jesús. No era carácter lo que él necesitaba, era la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo fortalecía. Bueno, pero también dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que no tenemos, escucha bien lo que voy a decir, iglesia, que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que habiendo tenido un sacerdote que se compadeció, que fue tentado en nuestra similitud como humanos, pero no habiendo pecado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque una persona, para poder compadecerse de ti, iglesia, para una persona poder ir y decir te compadezco, fue porque la persona ya sintió tu mismo dolor. Una persona que no ha pasado por sufrimiento y dolor no puede compadecerse de otra persona. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mencionaba que cuando Jesucristo fue atormentado literalmente por la mano humana, por esos soldados romanos, cuando lo entregaron para ser crucificado, dice la Biblia que él fue azotado, que él fue escarnecido, bofeteado, traspasaron su carne, dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso tuvo que haber producido sentimientos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso tuvo que haber producido dolor. Pero también dice la Biblia que Él no abrió su boca. Él soportó todo y lo aguantó todo, iglesia, literalmente. Entonces, eso me dice a mí que lo que dice la palabra de Dios, que Jesús crecía en su niñez, en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres, para con Dios. Entonces él formaba un carácter, porque el conocimiento forma carácter en una persona. El conocimiento te forma. Entonces, eso me dice a mí que Jesucristo creció forjando un carácter en él, que le ayudó a poder controlar esas emociones. Su carácter
lo ayudó a controlar esas emociones. Iglesia, ¿por qué digo esto? Porque es necesario que tú formes carácter. Porque dice la Biblia que en este caminar va a haber persecución y en el mundo tendrán aflicciones, dice la palabra de Dios. Iglesia, yo sé que al principio todo es luna de miel y queremos ganar a todo el mundo, pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, la persecución, te lo digo, hermano, porque si me pasó a mí, yo sé que también te puede pasar a ti. Cuando viene la persecución, viene el desánimo. Pedro estaba desanimado. Cuando al maestro lo habían crucificado, el maestro había muerto, en el que ellos creían, en el que ellos confiaban, el que les había multiplicado los panes, el que les había multiplicado los peces, aquel que habían visto caminar sobre el agua, aquel que les había calmado la tempestad, la tormenta, había muerto, iglesia. Y Pedro estaba desanimado. Pedro estaba desanimado. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo lo llevan a la tumba, Pedro entra en un estado de desánimo, de emoción, de sentimientos encontrados, que lo llevan a Pedro a retornar, voy a decirlo así, a retornar al mundo, a su pasado. Dice la palabra de Dios que ese manto de autoridad que Jesús había puesto en Pedro, Pedro ya se lo había quitado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a Pedro le faltó carácter. La falta de carácter. Mira, voy a regresarme a lo que dije ahorita al principio. El carácter es habilidad que el cristiano puede desarrollar para poder controlar sus emociones. Nosotros los cristianos, los seres humanos, estamos llenos de emociones. ¿Se han puesto a pensar ustedes eso? ¿Cuántas veces te has levantado por la mañana diciendo: no tengo ganas de ir a la iglesia? ¿Cuántas veces te has levantado el siguiente domingo y te quemas por llegar al templo? ¿Cuántas veces has estado motivado a decirle al pastor: pastor, yo quiero ser partícipe del grupo de alabanza, yo quiero ser partícipe del grupo de los maestros, del grupo de cámaras de multimedia? ¿Cuántas veces has venido en el camino bien emocionado y llegas aquí y todo se te derrumba? Es que el ser humano está lleno de emociones encontradas, pero que el carácter puede ayudarte a ti a controlarlas. Es por eso que Jesús, aunque estaba siendo golpeado, aunque estaba siendo bofeteado, aunque lo escupían, Él mantenía su boca cerrada, iglesia. Pero qué difícil se le hace a uno, qué difícil se le hace al cristiano hoy en día, hermanos, quedarse callado, literalmente. Qué difícil se le hace al cristiano hoy en día quedarse callado. Si lo ofenden, lo primerito si te faltan al respeto, lo primerito viene la emoción de ese sentimiento de venganza, de que yo no me voy a dejar, soy hijo de Dios, pero no soy un tonto, tengo que defenderme, y muchas cosas que vienen a la cabeza. Pero el carácter te mantiene callado, iglesia. El carácter te mantiene callada. Entonces, todo eso lo mencionábamos este miércoles. ¿Qué sucedía cuando un líder o un cristiano en la iglesia perece de carácter? Bueno, Saúl perdió el reinado. A Elías le cortaron su misión profética aquí en la tierra. La recortaron, no cortaron, la recortaron por falta de carácter. Quiero recordar, hermanos, que Elías, por falta de carácter, dice la palabra de Dios, que él tuvo miedo de las palabras de una mujer. Te voy a matar. Y Elías, el hombre de fuego, dice la Biblia, que rápidamente buscó una cueva donde meterse, temeroso de lo que las palabras de esa mujer, después de haber matado ¿cuántos profetas? 800 y pico profetas falsos de los Baales, dice la Biblia. Después de haber enfrentado a tantos hombres, literalmente le cortó la cabeza a 800 hombres por las palabras de una mujer.
literalmente, falta de carácter. David mencionaba que el rey David también afectó a toda una generación de su casa por falta de carácter. Pues mientras todos los reyes, dice la palabra de Dios, iglesia, que mientras todos los reyes salían a la batalla, él decidió quedarse en casa. Y yo me imagino que el rey David debe haber estado aburrido. ¿Cómo es esa palabra? Cuando no tienes nada que hacer. Andaba ocioso, no tenía nada que hacer. Y dice la Biblia que él salió a su patio trasero y miró lo que todos ya saben, y la codició, se metió con ella. Por el pecado que él cometió, tuvo que mandar matar al esposo de la mujer, uno de sus mejores soldados, Urías. Entonces, a causa de falta de carácter, el rey David afecta a toda su familia. Porque ya conocemos la historia. Su hijo, su primer hijo con Jezabel, muere. Uno de sus hijos viola a su hermana. El otro, por vengar a su hermana, mata al hermano. Y así se va. Elí, por falta de carácter, pierde su sacerdocio, pierde a sus hijos. Le dijo el Señor: Elí, tú sabías que tus hijos eran unos sinvergüenzas, unos ladrones y canallas. Tú sabías que tus hijos se comían las ofrendas que me correspondían a mí, y nunca hiciste nada. Nunca interveniste entre ellos y yo. Nunca te les parases enfrente. Por falta de carácter, toda su familia, toda su generación sacerdotal perece, es arrancada del sacerdocio. También mencionaba, iglesia, que el carácter te lleva a hacer todo con excelencia para Dios. Literalmente, todo con excelencia. A veces malinterpretamos, mencionaba ciertos textos bíblicos, hermano, como lo mencionaba cuando Samuel fue a ungir al rey David a la casa de Isaí. Porque dice la palabra de Dios, iglesia, que cuando Samuel llega a la casa de Isaí y empieza a hablar con Isaí diciéndole: vengo aquí con una encomienda, se me ha enviado aquí para ungir al nuevo rey de Israel. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que cuando llama al primer hombre, un hombre que yo me imagino que se parecía mucho al rey Saúl, a cual Samuel quería mucho y estimaba mucho. Y dice la palabra de Dios que cuando sale ese hombre, que yo me imagino que alto, de buen parecer, hermoso, ojos azules, frondoso, con una espalda ancha, así como la de Saúl, dice la palabra que Samuel dice: de seguro este es, porque tiene las mismas cualidades que tiene Saúl. Pero dice la palabra de Dios, iglesia, que Samuel escuchó la voz de Dios y le dijo: no, Samuel, te estás equivocando. Te has equivocado, Samuel. Mira, Samuel, yo no miro como tú miras. Tú miras lo que está solamente enfrente de tus ojos, pero yo miro lo que está al interior de la persona. Te has equivocado, Samuel. Pero ¿por qué digo esto, iglesia? Porque Samuel, podemos mirar un carácter en él ahí. A mí me ha tocado hablar con personas que han cometido errores, que se han equivocado, y por esa falta, iglesia, han decidido retornar al mundo. Han decidido regresar. Es que Dios ya no me va a perdonar. Es que Dios ya no me usa. Es que Dios ya no me habla. ¿Cuántas veces, iglesia, te has metido a la recámara, al secreto con Dios, y no has escuchado su voz? Ay, Señor, yo creo que el Señor me está hablando a mí nada más. ¿Cuántas veces hemos estado en la recámara y hemos salido de ahí sin escuchar la voz del Señor, iglesia? Y muchos de ustedes han dicho: ¿sabes qué? El Señor ya no está conmigo. Esto ya no es para mí, iglesia. Yo mencionaba que el profeta Samuel, él llevaba una asignación de parte de Dios. No había sido el hombre el que lo había enviado a ungir al nuevo rey de Israel. Había sido el mismo Dios. Él sabía a quién lo había enviado. Pero cuando llega ahí, algo sucede y él se equivoca. Y él era el profeta de Dios, iglesia, pero él se equivoca. Y mencionaba también lo que le sucedió a Eliseo. Eliseo le dice a su siervo: ve tú, porque Jehová no me ha querido decir a mí qué es lo que sucede. Pero ¿por qué digo esto? Porque va a haber muchas veces, iglesia, que te vas a equivocar.
Va a haber muchas veces que te vas a equivocar. Va a haber muchas veces que vas a fallar, iglesia. Va a haber muchas veces que vas a venir aquí a decirme: pero es que yo pensé que Dios me había hablado. Iglesia, pero eso es normal. El carácter que está en ti te va a ayudar a entender que eso es normal. Es necesario que tú te equivoques para que tu carne muera, iglesia. Es necesario que tú te equivoques para que el yo muera en ti, iglesia. Es necesario que fallemos más de alguna vez, porque cuando tú te equivocas, algo dentro de ti muere. Hay un carácter que se está forjando, hay un carácter que se está formando. El Señor te está enseñando, aleluya, a que tú no dependas de ti, pero que dependas de Él. Es necesario que te equivoques. Pero mira lo que sucede, iglesia. Mira lo que sucede. Podemos mirar que Samuel se equivoca, pero no da un paso atrás. Samuel se equivoca, pero no retrocede. Él se mantiene firme. Esta es una enseñanza tremenda, iglesia, porque va a haber muchas veces que te vas a equivocar, pero cuando tú te equivocas, el Señor te está enseñando algo. El Señor está haciendo algo en ti. El Señor está forjando algo en ti, está formando algo en ti. Él quiere que la iglesia de Cristo, Él quiere que la iglesia de Jesús, la iglesia que Jesús compró con su sangre preciosa, entienda que esto no es de hombre. Que esto no es de hombre, aleluya. Que si el hombre piensa poner toda su confianza, su fe en sí mismo, se va a equivocar muchas veces. Pero esto se trata de Dios. Entonces podemos ver en Samuel un carácter que lo ayudó a mantenerse firme en el tiempo de la equivocación, en el tiempo de la falla. Él no dio un paso atrás, él se mantuvo firme. Y también mencioné, iglesia, que muchas de las veces malinterpretamos esos textos bíblicos. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese dicho de los hermanos que dicen: bueno, es que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios? Y está bien, así debe de ser, iglesia. Que todo lo que tú hagas, lo hagas para el Señor, de todo corazón, con todo tu corazón, con convicción, iglesia. Que todo lo que tú hagas, todo lo que tú ejecutes, que si levantas un papel del suelo, lo hagas tú sabiendo, creyendo que lo estás haciendo para el Señor y no para el hombre. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado de que yo no sé hacer esto, pero lo voy a hacer? Que al cabo que el Señor conoce mi corazón. Pero es que si esa no es tu especialidad, hermana, hermano, si esa no es tu especialidad, deberías de buscar cuál es tu llamado. Porque la mano no puede hacer la función del pie, los dedos no pueden hacer la función de la oreja. Hermanos, la boca no puede hacer la función de los ojos. Entonces, yo creo que cada una de las personas que vienen al camino del Señor tienen una encomienda, tienen una misión, tienen un propósito, tienen una asignación. En una ocasión alguien dijo: los dos tiempos más importantes de un ser humano es cuando el ser humano nace. Hermano César, es cuando la persona nace. Y el segundo tiempo más importante es cuando descubre para qué nació. Entonces eso nos corresponde a nosotros. Buscar, escudriñar, pedirle al Señor que nos revele cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Porque el pie no puede hacer la función de la mano. Ok, yo no lo sé hacer, pero ahí es donde estamos mal. Yo no lo sé hacer, pero el Señor conoce mi corazón. Oh, iglesia, busca el área donde el Señor te mandó a obrar. Busca el área en donde el Señor te mandó a ministrar, a operar dentro y fuera de la iglesia. Ha venido aquí a la iglesia. No se les olvide, estamos hablando del carácter.
Porque me ha tocado que yo he hablado con personas y les he dicho estas palabras. Hay personas que se han ofendido. Aquí a la iglesia han venido. Solamente tenemos un año y 9 meses. Y ya en este tiempo yo he conocido personas que han venido aquí a casa, iglesia, y me han dicho: yo tengo este llamado, pastor. El Señor me llamó para esto. Yo tengo el llamado de pastor. Yo tengo el llamado de pastora. Yo tengo el llamado para fluir aquí, para fluir allá. Pero, iglesia, cuando llega el momento de decir: está bien, estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para hacer ese escalón donde tú puedas apoyarte y subir y escaldar para que alcances tu llamado. Pero hay un proceso que seguir aquí en la casa. Tienes que pasar por un discipulado. Pero pastor, es que yo ya tengo ese llamado. Sí, pero dice la palabra de Dios que nadie puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo va a echar a perder el vino nuevo. Tienes que despojarte de lo viejo para que el Señor te llene de lo nuevo. Dice la Biblia que nadie puede remendar una tela vieja con un pedazo de tela nueva. Pero cuando llegamos a ese punto, está bien. Es que yo soy el número uno de los que creo que este ministerio se levantó en el Valle de Coachella para impulsar a otros ministerios a que alcancen su llamado. Pero es necesario que seamos enseñados. Hay un proceso que hay que pasar. Mira, iglesia, nuestro Señor Jesucristo, fueron 30 años. ¿Ustedes creen que Él no sabía quién Él era? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que Él portaba, iglesia? ¿De veras? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que había millares de ángeles moviéndose a la dirección donde Él se movía? Porque papá estaba cuidando a su hijo, estaba cuidando y protegiendo el propósito aquí en la tierra de Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no sabe o no sabía que había millares de ángeles observándolo, protegiéndolo, cuidándolo? Pero dice la palabra de Dios, ministro, que fueron 30 años que Él esperó para poder ejercer su ministerio. Solamente tenemos un año en Casa de Dios Antorcha Encendida, y ya han venido ya pastores y pastoras que me han dicho así. Y cuando se les dice que hay que pasar por un discipulado, hermanos, se abre la puerta y se van. Entonces, no, iglesia, esto no se trata de eso. Esto se trata de alcanzar todos juntos la cruz de Cristo. Unánime, yo lo he dicho, hermanos, iglesia, yo lo he dicho muchas veces, porque aquí lo importante no es llegar yo a la meta. Lo importante, hermano César, no es de que yo llegue a la meta, sino que todos ustedes, toda la iglesia, lleguen junto conmigo. Entonces, dijo Pablo: corramos con paciencia esta carrera. Esperemos nuestros tiempos. Sujetémonos. La iglesia de Cristo necesita carácter, necesita entender, necesita comprender, necesita sujetarse, necesita sujeción. La iglesia de Cristo necesita entender y comprender lo que significa la palabra sujeción. Aleluya. Así como nuestro Señor Jesucristo se sujetó a papá en todo tiempo, dice la Biblia que fue obediente, fue sumiso hasta la cruz, iglesia. Y fue por eso que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Ese es alcanzar el éxito, iglesia. Eso es alcanzar el éxito. Por eso papá, el que está en su trono, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla
de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo de la tierra y sobre los mares. Eso es alcanzar el éxito. A eso te lleva a la sujeción. A eso te lleva a tener carácter, iglesia. Carácter. Ay, pero es que yo quiero servir. Vino en una ocasión una hermana: pastor, yo necesito su ayuda. Estamos aquí para ayudarle. Estamos aquí para ayudarles. Sí, pastor, pero es que necesito su ayuda, pero yo quiero que me ayude, pero mientras me ayuda quiero que me deje estar en el coro. Yo quiero cantar en el coro, pero necesitas ayuda. Sí, pastor, sí, necesito ayuda, pero es que quiero estar en el coro también, pastor. Es que allá no estaba recibiendo la ayuda necesaria, pero cantaba en el coro. Pero yo creo que aquí usted me puede ayudar, pero también quiero estar. No, es que esto no es así. Es que en aquella iglesia me dejaban hacer esto, en aquella iglesia yo podía hacer esto, pero es que esta iglesia no es como todas las demás iglesias. Esta iglesia es casa de Dios, antorcha encendida, la casa del Espíritu Santo. Y aquí se hace y se dice conforme a su voluntad y no a la del hombre. Ay, pero es que el pastor nunca se va. El pastor nunca se va a equivocar. Ay, pero es que el pastor ha de estar pensando que él nunca se va a equivocar. Iglesia, una de las primeras personas que admite que se puede equivocar aquí soy yo. Pero también reconozco que puedo ir y que conozco a quien yo puedo ir a ponerme a cuentas con él, a pedir guianza a él. Yo reconozco, iglesia, aleluya, a la persona que me levantó cuando yo estaba en medio del desierto. Yo conozco a esa persona, aleluya, que me dio una oportunidad más cuando yo pensé que ya no tenía yo, aleluya, más llamado, cuando yo ya no tenía camino que recorrer. Conozco a esa persona, conozco la persona del Espíritu Santo. Y si me levantó una vez, yo sé que me puede volver a levantar las veces que sean necesarias. Mencionábamos que el carácter te lleva a hacer todo con excelencia para Dios. Cuando una persona tiene carácter, iglesia, yo me imagino esas cosas que les ponen a los caballos, esa agrícola en los ojos de los caballos, es similar al carácter del cristiano. Ay, pero que están hablando de mí, que el hermano ya dijo que yo soy esto, que el hermano dice que yo soy aquello, que el hermano me criticó mis tacones, que porque mis tacones no hacen match con mis faldas, que aquel hermano me dijo que estoy gordita y me ofendí, y que aquel hermano me dijo esto, y que aquel hermano me dijo aquello, aleluya. Pero el cristiano, el carácter te mantiene mirando hacia el frente, hacia la cruz, hacia Cristo. Ay, pero es que yo quería cantar un solo. Es que yo quería, no sé, dar un testimonio y no me dieron la oportunidad. Es que yo quería, no sé, ser el líder de multimedia, pero no me dieron la oportunidad. Pero el carácter te mantiene mirando hacia el frente, te mantiene mirando hacia la cruz, te mantiene en el camino, como los caballos en el camino. Entonces, mencionaba también, iglesia, que la falta de carácter forma líderes autocráticos. Me acordé de algo ahorita que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, hermanos, pero Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Hace unos días tuve la oportunidad de ministrar a una persona, y mientras se le ministraba a la persona, yo estaba echando fuera un demonio. Y yo le dije a ese demonio: tú sabes que te queda poco tiempo, le dije al demonio. Tú sabes que Cristo viene pronto, porque yo lo estaba mandando a una cárcel de oscuridad. Y le dije: y no vas a regresar hasta el día del juicio. Y tú sabes que Cristo viene pronto. Hermano, ¿qué crees que me contestó el demonio? Llorando: yo sé que Cristo viene pronto.
Por eso no me mandes a esa cárcel, me dijo. Hasta los demonios saben que Cristo viene pronto. Los demonios saben que Cristo viene pronto, iglesia. Ok, la palabra autocráticos, hermanos, significa personas inseguras de sí mismas, personas que tienen inseguridad. Y les digo una cosa, hermanos, hay muchos líderes autocráticos dentro de la iglesia. Muchos líderes, muchos cristianos liderando áreas, departamentos dentro de las iglesias que tienen un problema autocrático, literalmente. Yo recuerdo en una ocasión, iglesia, yo estaba ayudando, según yo estaba sentado con mi esposa en una celebración de un día del pastor, ¿ok? Y todo estaba bien bonito, hermano, todo era hermoso, literalmente. Era una celebración hermosa. Ministro, no te rías. Era una celebración hermosa. Y yo estaba con mi esposa sentado. Pero el acomedido hermano ministro Luis Ortega notó algo. Donde yo estaba sentado, yo miré que la gente empezó a hacer una fila para darle un abrazo, para felicitar al pastor. Pero yo miré que la gente quería darle dádivas al pastor y no había en dónde colocarlas. Entonces al buen hermano Luis Ortega se le ocurrió levantarse y buscar una canasta para que la gente pusiera sus dádivas en la canasta. Y yo voy y me acerco a donde estaba toda la corte celestial ahí. Y yo recuerdo que le dije: ¿dónde pongo la canasta para que ponga la gente sus dádivas? No, hermano, deténgala usted. Gloria a Dios, dije yo. Gracias, Señor, que me estás tomando en cuenta, dije yo. Entonces yo me paré enfrente con la canasta y la gente venía y le daba el abrazo a pastor y ponía sus dádivas en la canasta. Y yo, pues bien gozoso, yo miraba a mi esposa, mira, decía, y yo miraba a mi esposa bien contenta, y yo paradito así, va, ¿cómo se llamaba cuando ayudaba a los sacerdotes? ¿Cómo se llama? Monaguillo. Como buen monaguillo, yo así parado. Cuando termina, hermanos, la ceremonia, bien contento, yo entrego la canasta, también doy mi abrazo y me voy a mi casa. Cuando yo llego a mi casa, iglesia, recibo una llamada telefónica. Eran del departamento ministerial de la iglesia, con estas palabras: hermano, de parte de nuestro líder, le hablo para decirle que no se mete en lo que no le importa. Se le cayó la sotana al monaguillo. Que no se ande metiendo donde no lo llaman, que esto no es de su departamento, no se meta donde no le. Hermano, no le estoy quitando ni le estoy poniendo. Entonces, eso me llevó a mí a un estado emocional de tristeza. Obviamente, hablando del carácter, ¿verdad? Que sí estamos hablando del carácter. Me lleva a un estado emocional de tristeza, de desánimo. Yo me sentía mal, decía yo: ¿cómo puede estar pasando esto dentro de la iglesia? Si hubiera habido carácter en mí, en serio que por aquí me pasa y que la gente diga lo que quiera. Porque yo hasta cierto punto yo enseñaba, daba estudios bíblicos y enseñaba que nuestra mirada tenía que estar todo el tiempo puesta en nuestro Señor Jesucristo y no en el hombre. Amén. Pero todavía había cierta humanidad en mí que me llevó a esos sentimientos de tristeza, desánimo. Me daba vergüenza entrar a la iglesia y que me miraran. Ya llegó el intrometido. Yo pensé que iban a decir de mí: ya llegó el que se mete donde no le importa y donde no le llaman. Se me venían muchas cosas a mi cabeza. Pero esto sucede, iglesia, y lo comparto con ustedes porque la iglesia de Cristo tiene que tener mucho cuidado. La iglesia de Cristo no puede vivir inseguramente de su llamado. Si tú estás aquí, es porque tienes un llamado. Si el Señor te ha permitido llegar hasta aquí, es porque hay un propósito en ti de parte de Dios. Alguien dijo: Dios no anda cuidando personas. Escucha esta parte. Dios no anda cuidando personas, hermana Elsie. Dios anda cuidando el propósito de las personas, porque Él quiere que ese propósito se lleve a cabo. Dice la palabra de Dios que el árbol que no da fruto, hermanos, ¿cuántos creen en lo que dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que el árbol que no da fruto, ¿desde dónde?
desde la raíz. Y nunca te has puesto a pensar tú tomándote tu tacita de café, tu avena, tu chocolate, tu virotito en la mañana. Nunca te has preguntado el por qué estás aquí aún, el por qué el Señor te tiene aún con vida, el por qué el Señor te tiene aún respirando. Nunca te has preguntado. Bueno, si no te lo has preguntado, déjame decirte algo. Te voy a contestar eso. El Señor te tiene aquí porque hay un propósito en tu vida de parte de Dios. Y tú no te vas a ir a ningún lado. Por eso cuando la bruja de Mexicali me mandó decir que me iban a matar, que me iban a quitar la vida, literalmente yo sin dudar, yo le mandé decir: a mí nadie me quita la vida. Es más, a mí nadie me toca un pelo, porque mi vida le pertenece a Cristo. Porque mi vida está en las manos del Señor. Y aunque el diablo quiera tocarme, aunque el diablo quiera tumbarme, aunque el diablo quiera destruirte, iglesia, no va a poder, porque hay un propósito de Dios en ti, que Dios ha estado cuidando, protegiendo, guiando. Por eso estás aquí. No estás aquí por coincidencia, iglesia. Estás aquí porque tienes un llamado y porque tienes que cumplirlo. Carácter. Carácter es lo que te va a mantener caminando. Aleluya. En el centro del camino. La falta de carácter forma líderes autocráticos. Entonces, iglesia, la iglesia tiene que formar carácter. Tenemos que tener cuidado cuando vienen los nuevos miembros. Mira, iglesia, los que ya tienen tiempo aquí, lo bueno que todos aquí ya tienen tiempo, ¿verdad? Okay. Todos los que tienen tiempo aquí, tú ya estás conociendo. Ya estás conociendo, estás siendo formado, iglesia. Pero van a venir jóvenes, van a venir personas, matrimonios nuevos a la casa, con una mente confundida. Ellos tal vez todavía van a llegar aquí creyendo que los vikingos no sé, son superpoderosos y que todavía existen y que tienen superpoderes. Va a llegar gente aquí tal vez pensando que Superman todavía es real y que Santa Claus pasa a las 12 de la noche el día 24 jalado por unos renos y se mete a las chimeneas. Va a llegar toda clase de gente aquí a la cueva de Adulam. Pero tú, iglesia, tienes que tener carácter. Tienes que ser paciente. Tal vez vas a escuchar disparates de otras bocas. Vas a escuchar disparates. Vas a escuchar gente hablar, no sé, tontería y media. Vas a escuchar gente hablar de la chilindrina, del chapulín colorado. Tal vez eso no te va a gustar a ti, pero iglesia, tienes que tener carácter. Así como fue tu tiempo, también va a llegar el tiempo de esas nuevas personas que estarán llegando a la cueva de Adulam. Es el carácter, iglesia. Es el carácter. Va a llegar gente queriéndote hablar de los extraterrestres. Tú sabes que conocemos gente de esa. Va a llegar gente queriéndote hablar de Pedro Picapiedra, de los Supersonics y todo eso. Pero iglesia, dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer con carácter tienen que escuchar hasta el más falto de entendimiento. Entonces la pregunta es: ¿quién vas a ser tu iglesia? ¿El hombre y la mujer de carácter que se va a sentar a escuchar para hacer una voz de alivio, una voz que produzca sanidad, restauración? ¿O vas a ser la persona que se va a sentar a recibir el consejo? Personas con problemas de autocrático son cristianos inseguros, hermanos, de su posición. Es que si yo le doy la oportunidad a este hermano, me va a tumbar el puesto. No, iglesia. No, iglesia, aquí no se trata de eso. Se trata de escalar, subir juntos, alcanzar a niveles espirituales juntos. Óyeme, ¿cómo yo me escuchara, iglesia? ¿Cómo yo me escuchara? ¿Sabes qué?
yo me voy a ir a orar a la montaña, pero no me puedo llevar a fulano ni a mengano porque no quiero que lleguen a mi nivel de oración. No quiero que ellos miren ángeles como yo. No quiero que ellos porque no quiero que me tumben mi trono o que me ganen mi púlpito. Hermano, ¿qué es eso? Pero desgraciadamente hay gente así en las iglesias. Esa parte no creo que haya gente aquí, pero en otras iglesias sí. Pero gente con problemas, hermanos, de inseguridad, de que piensan que porque le van a dar la oportunidad a un hermanito que anhela con todo su corazón trabajar en la obra del Señor, le van a quitar su puesto. No, iglesia. Las murallas de Jerusalén no las construyó Nehemías, fueron familias unidas, dice la palabra de Dios. Dice que fueron familias en grupos agrupadas, trabajando juntos. La iglesia debe de tener carácter, debe de ayudarse, de apoyarse, no de criticarse. Piensan que el apoyarse perderán su posición, viven inseguros de lo que hacen. Un líder sin carácter, iglesia, escucha esto: un líder sin carácter abre camino para sí, pero se lo cierra a otros. El líder con carácter hace de menos a más. No espera tener mucho para hacer mucho. Lo poco lo multiplica mucho. Ese es un cristiano con carácter. Un líder con carácter le muestra con hechos a sus discípulos la importancia de llegar a tiempo a cada actividad, a la iglesia, reuniones. El líder con carácter sabe que el manto, aleluya. Un cristiano de carácter, con carácter, sabe que el manto no se pisotea. Si tú un día escuchas a un hermano, hermana, no importa el rango que tenga en la iglesia, criticando al pastor o a la pastora o alguna autoridad dentro de la iglesia, si tú un día llegas a escuchar a una persona haciendo eso, hermano, hermana, eso te va a decir a ti que a esa persona le falta carácter. Porque el manto que Dios le ha dado a la iglesia, a los líderes, al líder, no se pisotea, no se critica, sino que se cubre, se le apoya, se le protege. Iglesia, y como testimonio tenemos la vida de Eliseo con Elí. ¿Cuántas veces, iglesia, tú te has sentido rechazado o rechazada? No tienes que contestar, pero yo sé que aquí hay personas que se han sentido rechazados más de alguna vez. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 12 en adelante, que Elías, antes de ser tomado, antes de que ese carro de fuego llegara a levantarlo, literalmente quiso hacer a un lado a Eliseo. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lee la palabra, iglesia. Pero de una manera u otra, en 3 ocasiones Elías trató de deshacerse de Eliseo. En 3 ocasiones dice la palabra de Dios que Elías trató de dejar a Eliseo atrás. Pero dice la Biblia, hermanos, que Eliseo se aferró al hombre de Dios. Nunca se quejó, nunca lo criticó. Oh, pero es que tal vez Eliseo no tenía contactos con otros hombres. Dice la palabra de Dios que tenían contacto, que donde iban le salían hombres al encuentro. Les llama profeta la palabra de Dios. Y dice que donde Eliseo llegaba con Elías, le salían estos hombres, estos profetas. Y dice la Biblia que le decían a Eliseo: tú sabes ya que el Señor te va a quitar a Elías de tu lado. Y dice la palabra de Dios que Eliseo les contestaban: sí lo sé, pero también los mandaba a callar para que no siguiera la murmuración.
Entonces, si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que cuando el manto de Elías cae, dice la palabra de Dios que Eliseo va y lo toma. Y luego hace una oración. Y después de hacer una oración, dice que va con el manto y toca el agua. Y el río se abre. Entonces, iglesia, ¿por qué digo esto? Porque Eliseo aprendió algo, un principio que la iglesia debe de aprender desde que la iglesia empieza a caminar. Y ese principio es de que el manto, aleluya, del ungido de Dios se cuida, se toma, se protege, no se patea. Entonces, iglesia, el líder con carácter es prudente, no habla por hablar, siempre procura que sus palabras sean para edificar y no para destrucción. El árbol, iglesia, por su fruto se conoce. El hombre de carácter, iglesia, por su fruto se conoce.